Listo. Buenas noches a todos. Continuando las clases que se están dictando durante esta semana, la clase del día de hoy es sobre desequilibrio ácido-base. Mi nombre es Daniela Guerrero. Voy a tratar de explicarle lo más sencillo posible porque sé que este tema, al tener fórmulas, a veces a muchos de ustedes se les complica, pero vamos a empezar y cualquier duda que tengan me avisan para poder resolverlo. ¿Qué contenido vamos a tocar el día de hoy? Vamos a empezar con una parte introductoria sobre ácido-base, luego nos vamos a centrar en acidosis metabólica, posterior a ello vamos a hablar sobre alcalosis metabólica y vamos a finalizar haciendo una pequeña explicación sobre la gasometría arterial. En relación a la parte introductoria, empezamos hablando sobre el pH de los líquidos corporales. En sí, el pH, ¿cómo surgió? Tenemos en cuenta de que en nuestro organismo hay hidrogeniones. Estos hidrogeniones están en nuestro cuerpo en tan poca cantidad que si nosotros lo expresáramos así, solo en concentración de hidrogeniones, nos demoraríamos hasta en leerlo. Es por ello que para facilitar el manejo o cómo interpretarlo, se utiliza el logaritmo y el logaritmo de la concentración de hidrogeniones sería el pH. El pH es menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones en base 10. Reemplazamos los datitos que hay acá y ¿cuánto nos sale eso? 7.4. El cálculo sería así, a ver. Sería 9. El valor exacto que ahí sale es de 1.0, no, 1.62. Y si nosotros restamos acá, nos va a estar saliendo un valor de 7.39 y redondeándolo sería de 7.4. Este 7.4 viene a ser el pH que nosotros tenemos a nivel sérico. ¿Cómo nosotros vamos a interpretar la relación entre la concentración de hidrogeniones con el pH de nuestro organismo? De la siguiente manera. Si en nuestro cuerpo la concentración de hidrogeniones se incrementa, ¿qué pasa con el pH? Va a disminuir. Y si los hidrogeniones disminuyen, el pH aumenta. Esto no quiere decir que se esté dando una relación directa, es decir, si el pH disminuye en 5, perdón, si los hidrogeniones disminuyen en 5, mi pH sube en 5. No, no es una relación lineal, es una relación logarítmica. Aquí tenemos, por ejemplo, la concentración de hidrogeniones y acá tenemos el pH. Mientras la concentración de hidrogeniones sea más alto, el pH va a ser más bajo. El pH más bajo es ácido y el pH más alto es álcali o alcalino. Todo esto, ¿cómo lo interpretamos? Con la siguiente ecuación. Nosotros tenemos CO2 en nuestro organismo que al juntarse con el agua, gracias a esta enzima que es la anhidrasa carbónica, va a pasar a conformar el ácido carbónico, el cual a su vez, nuevamente gracias a esta enzima, estaría pasando hidrogeniones y bicarbonato. Es de esa forma que nuestro organismo se trata de regular. Si es que estamos en un estado de acidez debido al CO2, nuestro cuerpo va a tratar de bajar esta acidez incrementando bicarbonato. Y del mismo modo, si hay mucho bicarbonato, ¿cómo vamos a regularlo? Con el CO2. Esta ecuación es en ambas direcciones. En otras palabras, esta ecuación nos va a ayudar a entender un poco más la homeostasis ácido-base de nuestro cuerpo, para la cual nosotros vamos a hacer uso de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que nos manifiesta de que hay una relación entre el bicarbonato y la presión arterial de CO2. Si este bicarbonato se incrementa, ¿qué pasa con el pH? Se va a incrementar. Pero si este bicarbonato disminuye, el pH va a disminuir. Pero si el cambio se da en el caso de la presión arterial de CO2, si la presión arterial de CO2 sube, ¿qué pasa con el pH? Baja. Si la presión arterial de CO2 baja, el pH sube. Todo esto, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para nosotros poder entender cómo se da la regulación, pero ya en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo se va a dar la neutralización, que lo vamos a poder entender con esta ecuación que se ha mostrado, pero pasando ya a componentes que nosotros tenemos en nuestro cuerpo sería del siguiente modo. En relación a la neutralización se da gracias al tampón. ¿Qué es un tampón? El tampón es una sustancia que va a tener tanto ácido como su base conjugada o una base débil más su ácido conjugado. En nuestro cuerpo tenemos tampones a nivel extracelular y a nivel intracelular.
El tampón que esté en mayor concentración a nivel extracelular viene a ser el tampón bicarbonato CO2, en la cual si hay, nuestro cuerpo está, por ejemplo, con una alcalosis debido a un incremento de bicarbonato, ¿quién lo va a regular? Lo va a regular su ácido conjugado, que vendría el CO2. Si hay mucho CO2, lo regula el bicarbonato de esta forma. También tenemos otro tampón a nivel extracelular que viene a ser el fosfato con el bifosfato. A nivel intracelular vamos a tener los iones, los fosfatos orgánicos. ¿Qué fosfatos orgánicos tenemos? Por ejemplo, tenemos el AMP cíclico, tenemos el ADP y el ATP. El adenosín monofosfato, adenosín difosfato y el adenosín trifosfato. El otro tampón a nivel de líquido intracelular vienen a ser las proteínas. Es uno de los tampones que nosotros tenemos en gran cantidad y el más representativo viene a ser la hemoglobina. La hemoglobina va a tener componentes tanto ácidos como base que nos van a ayudar a regular cuando se dé un trastorno ácido-base en el cuerpo. Esta primera forma, que es uno de los principales o primeros mecanismos que utiliza nuestro cuerpo, es la neutralización, pero cuando la neutralización no está regulando, nuestro cuerpo trata de buscar otros caminos para buscar nuevamente el equilibrio. ¿Cuáles son esos otros caminos para buscar el equilibrio? A través de la compensación respiratoria o de la compensación renal. Para ello, a nivel respiratorio, por ejemplo, a nivel respiratorio vamos a tener que se va a dar la movilización de CO2. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Si nuestro cuerpo empieza a eliminar más CO2, vamos a tener menos CO2 en el organismo. La presión arterial de CO2 va a disminuir. Un descenso de esta presión arterial de CO2 nos lleva como consecuencia que el pH se incremente. Ante un incremento del pH, nuevamente, ¿qué hace el cuerpo? Buscar el equilibrio, buscar la homeostasis. Para ello, vamos a tener una respuesta a nivel renal. A nivel renal se va a empezar a disminuir el bicarbonato. Y si hay un descenso de bicarbonato, ¿qué va a pasar con este pH que estaba incrementado? Va a disminuir. Del mismo modo, si en el caso de nuestro organismo tenemos una eliminación disminuida de CO2, ¿qué pasa con el pH? Perdón, con la presión arterial de CO2 empieza a incrementarse debido a que en nuestro cuerpo tenemos exceso de CO2. Ante este exceso de CO2, el pH disminuye, se vuelve ácido, el cuerpo nuevamente busca la homeostasis por la vía renal va a tratar de reabsorber más bicarbonato para regular este pH, tratando de incrementarlo y nuevamente se encuentra el equilibrio. Como podemos observar, para que se encuentre este equilibrio, se necesita tanto la parte respiratoria como la parte renal. Pero tengamos en cuenta que la parte respiratoria, la respuesta que va a realizar es una respuesta rápida, que va a ir de minutos a horas, a comparación de la respuesta renal, que es una respuesta lenta que puede demorar horas a días. Porque nosotros, si queremos modificar esta respuesta, nosotros la ventilación, incluso ni siquiera nos damos cuenta que estamos ventilando, pero nuestro cuerpo lo hace constantemente. Pero para poder eliminar el bicarbonato, resolver más bicarbonato, nosotros no lo controlamos como tal. No es un mecanismo que nosotros decimos, quiero controlar ahora mi liberación o mi resolución de bicarbonato y ya empieza a actuar. No, en cambio en la ventilación, eso sí lo podemos hacer de forma consciente. Como estamos en el capítulo del génito urinario, nos vamos a centrar más en la compensación a nivel renal, los mecanismos que se van a utilizar a ese nivel, y básicamente el mecanismo renal se basa en dos partes: la reabsorción de bicarbonato y la excreción de hidrogeniones. Reabsorbo más bicarbonato para buscar un equilibrio ante la acidosis que se esté generando en mi cuerpo, o debido a este exceso de hidrogeniones que tengo. La otra respuesta que puedo hacer en mi organismo es excretar más hidrogeniones para nuevamente encontrar la homeostasis. A nivel de la reabsorción de bicarbonato se va a dar del siguiente modo. Se puede dar con un mayor incremento de la reabsorción. En este caso, la reabsorción de bicarbonato se da principalmente a nivel del túbulo proximal. Otra vía es a través del efecto de la carga filtrada de bicarbonato. En este caso, ¿a qué hace referencia esto de acá? Hace referencia a que nuestro organismo, si bien es cierto, el bicarbonato puede concentrarse en grandes medidas, pero cuando el bicarbonato llega a superar los 40.000 equivalentes por litro, ya nuestro cuerpo empieza a saturarse. La reabsorción se va saturando tanto
¿Qué es lo que va a pasar? Que todo el bicarbonato que se filtre ya va a ser un poco más complicado que se puede resolver y por lo tanto se va a eliminar por la orina. Ese es el efecto carga filtrada de bicarbonato. La otra forma de regulación es con el efecto de volumen del líquido extracelular. El volumen del líquido extracelular va a ser debido a que va a actuar, en este caso, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Debido a este sistema, también se va a incrementar la reabsorción de bicarbonato. La otra forma es por el efecto de presión arterial CO2. Como mencioné aquí, ante un descenso de presión arterial de CO2, ¿qué pasa con el bicarbonato? Para tratar de buscar la homeostasis va a disminuir, y si hay un incremento de presión arterial de CO2, ¿qué va a pasar con este bicarbonato? Se va a incrementar. En eso consiste. El otro mecanismo renal es la excreción de hidrogeniones. ¿Cómo vamos a excretar hidrogeniones? Lo podemos excretar como ácido libre o lo podemos excretar unido al amoníaco, en este caso como el ion amonio. Como ácido fijo se va a excretar, puede ser por el túbulo contorneado distal o por el túbulo colector, y unido al amonio, en este caso tendríamos los hidrogeniones que se unen al amoníaco y nos van a dar el ion amonio. De esa forma se va a excretar a nivel del túbulo contorneado proximal y del túbulo colector. De todo esto, ¿qué es lo importante que quiero que se acuerden? Esta relación de acá, que les va a servir para poder hacer el cálculo de cualquier problema que les pongan de sobre ácido base. Recuérdense que esta relación es logarítmica. Y lo otro importante que deben recordarse es cómo se da esta respuesta, cuál es rápida y cuál es lenta. Con esto pasamos ya a la siguiente parte, que viene a ser ya centrarnos en el desequilibrio ácido-base. El desequilibrio ácido-base en sí viene a ser definida como un trastorno. Trastorno de la regulación ácido-base, el equilibrio ácido-base que se va a dar. En nuestro organismo tenemos hidrogeniones. Ante un incremento de hidrogeniones, ¿qué pasa con el pH? Disminuye. Este pH disminuido a nivel sanguíneo es interpretado como una acidemia, hemia de sangre. Cuando disminuye esa concentración de hidrogeniones, el pH se incrementa y el pH de la sangre en este caso es alcalino. Esto es conocido como alcalemia. Estos trastornos pueden ser o simples o mixtos. Simple cuando se presenta primero un solo trastorno, que puede ser un trastorno que se esté generando a nivel respiratorio o a nivel metabólico, el cual va a buscar una respuesta compensatoria. Por ejemplo, al darse una alteración a nivel respiratorio primaria, ¿la compensación a qué nivel se va a dar? Se va a dar a nivel renal. Vamos a tratar de buscar una respuesta metabólica. Si el pulmón no busca ese equilibrio rápido, el riñón tratará de compensarlo y esa respuesta que da el riñón se conoce como respuesta metabólica. Si el trastorno se está dando a nivel renal, que viene a ser un trastorno metabólico primario, la respuesta, ¿quién lo va a tratar de realizar? El pulmón, la vía respiratoria. En este caso sería una respuesta respiratoria compensatoria. En esta tablita se resume mejor todo ello. Tenemos los trastornos, 4 tipos de trastornos: la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Estos dos últimos se va a explicar mejor en la siguiente clase, pero este cuadro como resumen lo voy explicando. Ante una acidosis metabólica, primero lo que tenemos que ver es el pH. ¿Cómo está este pH? Está disminuido. pH disminuido, ¿cómo se conoce? Como acidemia. Ante este pH disminuido, ¿pero por qué disminuyó este pH? Vemos el bicarbonato está disminuido, entonces es una acidosis metabólica. A consecuencia de este descenso de bicarbonato, ¿quién va a tratar de compensar ello? La vía respiratoria. Se va a dar una hiperventilación. Si hiperventilamos, ¿qué botamos más? Botamos más CO2 y por lo tanto, ¿qué pasa con esta concentración de CO2 que tenemos en nuestro organismo? Disminuye. La presión arterial de CO2 va a disminuir y una compensación a más largo plazo va a ser la compensación a nivel renal, en la cual nosotros vamos a empezar a absorber más bicarbonato. Eso sería la acidosis metabólica. ¿Qué es lo que pasa en la alcalosis metabólica? Veo el pH está incrementado, pH incrementado es conocido como alcalemia. ¿Pero por qué se incrementó este pH? Entonces, primero, ¿qué voy a ver? El bicarbonato. Este bicarbonato está aumentado. Si mi riñón está incrementando mucho mi bicarbonato y me ha generado alcalemia, mi pulmón tiene que tratar de regular esa respuesta. La respuesta compensatoria a nivel respiratorio será una hipoventilación. Yo voy a hipoventilar y si hipoventilo, ¿qué es lo que pasa en mi cuerpo? Acumulo más CO2.
Por lo tanto, la presión arterial de CO2 se va a incrementar y una respuesta a largo plazo va a ser eliminar más bicarbonato, ya que en mi cuerpo estoy teniendo un exceso de bicarbonato. Ese es el resumen de toda la clase, pero ya obviamente en las siguientes diapositivas voy a tratar de explicarlo un poco más. Y lo adicional de estos otros dos trastornos, la acidosis respiratoria, nuevamente primero veo el pH como está, disminuido, por eso es acidosis. Pero como es respiratoria, primero me voy a fijar en la presión arterial de CO2. La presión arterial de CO2 en este caso está incrementada. Ante una alteración que se da a nivel respiratorio, ¿quién va a buscar la compensación? La vía renal. Voy a empezar a absorber más bicarbonato. Ante esta reabsorción incrementada de bicarbonato, ¿qué es lo que pasa en mi organismo? Se incrementa la concentración de bicarbonato. Esa sería la acidosis respiratoria. Y la alcalosis respiratoria, miro el pH está incrementado, a consecuencia de que es incrementado, a consecuencia de que la presión arterial de CO2 ha disminuido. Y si disminuye, ¿quién va a compensar? La vía renal. La vía renal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a disminuir esta reabsorción de bicarbonato. Por lo tanto, si hay menos reabsorción de bicarbonato, ¿qué es lo que pasa con la concentración de bicarbonato en el cuerpo? Desciende. Eso sería el perfil de una alcalosis respiratoria. Por otro lado, también tenemos trastornos mixtos, en la cual no solo vamos a tener un trastorno, sino que puede existir dos o más trastornos simultáneamente. Y cuando se presente el caso de una acidosis metabólica, ¿qué es lo que vamos a pasar a calcular? El anion gap. ¿Qué viene a ser el anion gap? Viene a ser un cálculo en el cual nosotros vamos a tener los iones positivos menos los iones negativos. Vamos a hacer este cálculo para poder verificar si esta eliminación de iones está siendo compensado o no está siendo compensado. Y algunos datos extras que nosotros debemos recordar para los cálculos, obviamente son los datos de laboratorio, en el cual el bicarbonato tiene un valor normal de 22 a 26 mil equivalentes por litro, el sodio de 135 a 145, el cloro de 96 a 106 y el anion gap de 8 a 12 mil equivalentes por litro. Lo importante de esta diapositiva, nuevamente recordar como en la anterior diapositiva, aprenderse muy bien de cómo surge la relación entre iones, la concentración de hidrogeniones y el pH y esta tablita que resume todo. Ya vamos a pasar a explicar un poco más el siguiente tema, pero antes de ello se les va a presentar el siguiente caso clínico para que puedan, si es que les surge ahí alguna duda, estas se puedan resolver en las siguientes diapositivas. Tenemos una mujer de 56 años que le han diagnosticado diabetes mellitus hace 15 años y se está controlando por medio de una dieta estricta, inyecciones subcutáneas con insulinas 2 veces al día. Una enfermedad vírica reciente causó pérdida de apetito, fiebre y vómito. Apareció disnea y la paciente fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos del hospital. En la exploración física se encuentra sequedad de las membranas mucosas, disminución de la turgencia cutánea, respiración rápida y profunda, y los exámenes auxiliares nos mencionan que la muestra de orina contiene glucosa y cetonas y la concentración de glucosa en el suero está de 650 miligramos por decilitro. Y al hacerle un análisis de gases arteriales se encontrado los siguientes valores: un pH de 7.13, una presión arterial de CO2 de 25 milímetros de mercurio, una concentración de bicarbonato de 6.000 equivalentes por litro, la concentración de sodio de 130, la de cloro de 92 y la de potasio de 5.7. Y nos están preguntando cuál es el trastorno ácido-base de la paciente y será un trastorno simple o será un trastorno mixto. Todo eso lo vamos a resolver después de haber explicado las siguientes diapositivas. Empezamos con esta diapositiva sobre la acidosis metabólica. ¿Qué es la acidosis metabólica? La acidosis metabólica es un trastorno que se va a caracterizar por lo siguiente: por un descenso de la concentración del bicarbonato en la sangre. Regresamos a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en la cual, ¿qué es lo que pasa para que se dé este trastorno? El bicarbonato va a disminuir. Si disminuye el bicarbonato, ¿qué pasa con el pH? Disminuye. Esto es conocido como acidosis metabólica. ¿Metabólica por qué? Porque es producto de un cambio del bicarbonato. ¿Y acidosis por qué? Porque el pH ha disminuido. Y ante este descenso de bicarbonato, ¿quién va a regularlo? La presión arterial de CO2 para nuevamente hacer que este pH se incremente y vuelva a su estado normal, a su valor normal.
Tenemos el descenso de bicarbonato. Ante este descenso de bicarbonato, el pH disminuye. A nivel respiratorio, buscamos una respuesta inmediata para buscar la homeostasis. Nosotros empezamos a hiperventilar. Si hiperventilamos, ¿qué es lo que sucede? Vamos a eliminar más CO2. Si eliminamos más CO2, la presión arterial de CO2 va a disminuir y por lo tanto este pH que había disminuido nuevamente se va a incrementar debido a la acidez que va a generar, debido a este descenso de presión arterial de CO2 que se está generando en el cuerpo. Si pese a que se hace la respuesta por vía respiratoria, aún no se ha logrado equilibrar los valores de pH, el riñón también va a ayudar. ¿Cómo va a ayudar? Reabsorbiendo más bicarbonato. Eso genera un incremento de la concentración de bicarbonato y como consecuencia el pH también se va a incrementar para que sea de la manera por la vía respiratoria o la vía renal, el pH se regule. Y si nosotros le tomamos un análisis de gases arteriales, ¿cómo va a ser el perfil de ese análisis de gases arteriales? Vamos a encontrar que el pH del paciente va a estar disminuido, la concentración de bicarbonato va a estar disminuido y a consecuencia de todo esto, ¿qué es lo que también va a estar disminuido? La presión arterial de CO2. Ahora, ¿cuáles son las causas que me van a llevar a que se pueda dar una acidosis metabólica? Lo vamos a agrupar en tres. Tenemos aquellas causas en la cual se va a dar una mayor producción de hidrogeniones, otra en la cual se da una pérdida de bicarbonato o cuando mi excreción de hidrogeniones disminuye. Sea cualquiera de esas causas, se genera acidosis metabólica. Por ejemplo, tenemos la cetoacidosis diabética, en la cual se va a dar un incremento de ácidos. En este caso tenemos el ácido hidroxibutírico, la acidosis láctica, ante un estado de hipoxia. Si nosotros recordamos el ciclo de Krebs en el cual se va a necesitar oxígeno, ya no hay suficiente oxígeno y por lo tanto nuestro cuerpo trata de producir glucosa por una vía anaeróbica. Esa vía anaeróbica, al realizarse, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar glucosa, pero también va a generar ácido láctico. Esa sería la acidosis láctica. Otra causa para que se dé una mayor producción de hidrogeniones es la intoxicación o por salicilatos o por metanol o por etilenglicol, en la cual en el organismo se da también una mayor producción de hidrogeniones. El otro grupo viene a ser la pérdida de bicarbonato. Tenemos la diarrea. En la diarrea, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a liberar hidrogeniones y esta liberación de hidrogeniones va a conllevar a que el pH también se vea alterado. Y cuando el riñón está funcionando de manera inadecuada, como por ejemplo en la insuficiencia renal, la excreción de hidrogeniones ya no se va a realizar de forma adecuada. Y si no se realiza de forma adecuada, también se va a ver alterada el pH. La acidosis metabólica la podemos clasificar utilizando una clasificación clínica. Esta clasificación clínica se basa en el uso del anion gap. Si el anion gap está normal o hiperclorémico o si el anion gap está incrementado. Algunos ejemplos de cada uno de estos: cuando el anion gap está, por ejemplo, normal, lo podemos encontrar en la diarrea. En el caso de la diarrea, lo que se va a perder es bicarbonato. No se altera tanto la liberación de cloro, a diferencia de lo que sí vamos a encontrar en los otros ejemplos que están al otro lado. Este problema también se puede generar en una acidosis tubular renal, en la cual también se da pérdida de bicarbonato debido a que se está generando una disfunción en la tasa de filtración a nivel glomerular. El otro grupo que viene a ser la acidosis metabólica con anion gap elevado se puede dar en la cetoacidosis diabética, se puede dar en la acidosis láctica, en la intoxicación por algunas sustancias o también en la insuficiencia renal. Pero en el caso de la insuficiencia renal, para que se dé esto, ya es más que nada en un estadio avanzado, un estadio crónico, en la cual la tasa de filtración glomerular está inferior a 20. De toda esa diapositiva, lo que siempre preguntan en los exámenes son estos dos ejemplos. La diarrea, tres ejemplos: la diarrea, la insuficiencia renal y la cetoacidosis diabética. Cualquier pregunta en la cual encuentren alguna clínica de alguno de estos tres trastornos, el trastorno ácido-base que se va a generar es una acidosis de tipo metabólica. Y ya conociéndose eso de acá, ya lo demás obviamente se puede interpretar de forma fácil.
Ahora nos vamos a pasar a la parte fisiopatológica y a las manifestaciones clínicas. Los cuadritos que van a encontrar de color naranja va a ser la parte de la fisiopatología y los recuadros de color lila la parte de la clínica. Tenemos la etiología, que puede ser una cetoacidosis diabética, una intoxicación por metanol, alguna alteración a nivel renal o la diarrea. En el caso de estos tres primeros, estos se asocian con un incremento de los hidrogeniones. Y este incremento de hidrogeniones, si nosotros regresamos a nuestra fórmula que se les presentó en la diapositiva 3, ¿qué es lo que pasa? Ante un incremento de hidrogeniones, el cuerpo va a tratar de buscar una homeostasis. Tenemos tantos hidrogeniones, entonces va a empezar a utilizar más bicarbonato. ¿Y qué es lo que va a pasar con el bicarbonato que tenemos en nuestro cuerpo? Porque este bicarbonato está neutralizando este exceso de hidrogeniones. Al ser utilizado en mayor cantidad del bicarbonato, va a disminuir su concentración a nivel sérico. Por otro lado, en el caso de la diarrea o la insuficiencia renal, estos pueden conllevar a que se pierda este bicarbonato, y sea por esta primera vía en la cual hay un descenso de bicarbonato por esa alteración de la neutralización o por la pérdida neta o bicarbonato como tal. ¿Qué pasa con el pH? Disminuye. Eso que me da como consecuencia una acidosis de tipo metabólica. A nivel celular, la respuesta que se va a generar es el siguiente. Como tenemos un exceso de hidrogeniones a nivel extracelular, la célula va a empezar a captar todos esos hidrogeniones. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos los hidrogeniones y dentro de la célula hay potasio, pero para que pueda ingresar los hidrogeniones no es que ingresa de forma fácil, sino que tiene que ser intercambiado con otro ion. Los hidrogeniones van a ingresar para buscar nuevamente la homeostasis y el potasio va a salir. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con el potasio a nivel extracelular? Se va a incrementar. Eso conlleva a una hiperpotasemia. La hiperpotasemia, si nosotros lo visualizamos en un electrocardiograma, vamos a encontrar ondas T muy picudas, los cuales el exceso de potasio a nivel del organismo, específicamente a nivel del corazón, pueden conllevar a arritmias ventriculares y posteriormente estas pueden llevar a un paro cardíaco. A nivel de los quimiorreceptores periféricos, ¿qué es lo que se va a generar? La acidosis metabólica genera un estímulo de ese nivel. Este estímulo conlleva a que se dé la activación del centro respiratorio y a consecuencia de ello el organismo o la persona empieza a hiperventilar. Hiperventila, elimina más CO2, la concentración de CO2 en el organismo baja y por lo tanto la presión arterial de CO2 baja. Esta respiración acelerada que se da, en el caso de los pacientes que cursan con cetoacidosis diabética, este tipo de respiración es conocido como la respiración de Kussmaul, en la cual hay una inspiración prolongada y profunda, llega a una cúspide en la cual se va a dar un periodo de apnea breve de aproximadamente unos 2 segundos y luego viene una expiración forzosa. Luego va acompañada de un periodo de apnea de aproximadamente unos 5 segundos y nuevamente inspiración prolongada, apnea corta, expira. Y este patrón nuevamente continúa. A nivel renal, ¿qué es lo que se va a generar? Ante este exceso de hidrogeniones, ¿qué es lo que pasaba en la neutralización? Está utilizando todo mi bicarbonato y voy a necesitar más bicarbonato para neutralizar estos hidrogeniones. Por lo tanto, voy a empezar a reabsorber más bicarbonato. Y la forma de eliminar los hidrogeniones a nivel renal es utilizando el amoníaco. El amoníaco se junta, a ver, teníamos los hidrogeniones que se juntan con el amoníaco y esto nos daba ion amonio. Es una forma de nosotros poder eliminar los hidrogeniones. Entonces, reabsorbo más bicarbonato y también trato de eliminar este exceso de hidrogeniones. Todo esto me lleva como consecuencia que mi concentración de bicarbonato se incremente y si yo le tomo una prueba de laboratorio a estos pacientes, ¿cómo voy a encontrar el pH de la orina? Disminuida. A nivel vascular, ¿qué es lo que se va a generar? A nivel vascular vamos a encontrar lo siguiente, una vasodilatación periférica, por lo tanto la sangre va a pasar más por ciertas zonas en las cuales cuando hay una vasoconstricción no pasa con tanto volumen, pero en este caso al darse una vasodilatación el volumen de sangre se incrementa y la sangre tiene cierta temperatura y por lo tanto las zonas distales que no estaban recibiendo circulación adecuada, al recibir circulación adecuada en este momento, ¿qué es lo que va a pasar? Van a tener una piel caliente.
A nivel del sistema nervioso, ¿qué es lo que se va a generar? A nivel del sistema nervioso vamos a tener que este descenso de pH puede conllevar a una alteración de la conciencia y en estados muy avanzados puede conllevar a un estado de coma. De todo esto, ¿qué es lo que siempre preguntan? Esto de acá, la hiperpotasemia, la respiración de Kussmaul, son los datos más preguntados en la parte clínica de una alteración y obviamente las causas que se les explicaba en la diapositiva anterior. Ya. El resumen de acidosis metabólica. Primero recordar que tenemos ciertos valores o datos que sí o sí tenemos que aprendernos porque no siempre nos van a dar en un examen, ya que son datos universales, al menos en estas unidades. El pH, valor normal de 7.35, 7.45. El bicarbonato de 22 a 26. ¿Cómo me recuerdo el pH, bicarbonato y el sodio? Todos tienen 35, 45. 35, 45. 35, 45. Al menos es la forma como yo me los aprendí. pH de 7.35 y 7.45. PCO2 de 35 a 45. El sodio de 135 a 145. El bicarbonato ya no tiene relación, aprendernos los demás, de 22 a 26. El cloro de 96 a 106. El anion gap de 8 a 12. Hay literaturas que van a encontrar de 10 a 12 o de 8 a 10. Pero el más utilizado es del 8 a 10. Y el delta ratio. En el caso del delta ratio, tal vez muchos de ustedes aún no han escuchado. Esto lo voy a explicar en esta diapositiva. Más que nada, el delta ratio se utiliza para saber si es que en el organismo se está dando un tercer trastorno. Tenemos el pH si tiene un valor menor a 7.35, genera una acidez a nivel de la sangre, esto es conocido como acidemia. Para nosotros saber por qué está causado esta acidemia, primero, uno de los tips que doy también es mirar primero el bicarbonato. Si el bicarbonato está normal, ahí recién le echo la culpa al CO2. Ya. Miro el bicarbonato, si este bicarbonato está disminuido, entonces, ¿cómo se va a llamar esta acidosis que se está generando en el paciente? Acidosis metabólica. Pero si esta acidemia se ha generado por un incremento de presión arterial de CO2, va a ser una acidosis de tipo respiratoria. Nosotros estamos en este caso de una acidosis de tipo metabólica. Una vez que ya sé que es una acidosis metabólica, ¿qué voy a pasar a calcular? El anion gap. Calcule el anion gap. Si el anion gap está normal, nos quedamos ahí, pero si el anion gap está elevado, quiere decir que en el organismo posiblemente hay un tercer trastorno. Y para saber cuál es ese tercer trastorno que hay en el organismo, ¿qué es lo que yo voy a calcular? El delta ratio. Hasta aquí nosotros vamos a saber si es que hay un primer trastorno o no, y luego vamos a hacerle el cálculo para saber si es que hay un segundo trastorno o no, y recién con el delta ratio vamos a saber si es que hay un tercer trastorno o no. ¿Cómo hacemos el cálculo del delta ratio? Tenemos el anion gap medido, es decir, el anion gap que vamos a encontrar puede ser en la hojita del análisis de gases arteriales o nosotros mismos lo calculamos, y un anion gap normal. Y también tenemos el bicarbonato normal y el bicarbonato medido. ¿Cuál es el anion gap normal? Vamos a utilizar para este caso el valor de 12 y el bicarbonato normal de 24. Estos son los valores que sí o sí tienen que utilizarlo para hacer este cálculo. Y lo de medido, ya les mencioné que lo pueden encontrar en la hojita de laboratorio o ustedes lo pueden calcular en el caso del anion gap. El bicarbonato sí viene en la hoja. Si después de hacer este cálculo nos sale un valor que está entre 1 a 2, es decir, está normal, no hay un tercer trastorno. Pero si este valor nos sale mayor a 2, hay un tercer trastorno. En este caso, ese tercer trastorno es una alcalosis metabólica. Y si el delta ratio está menor a 1, el tercer trastorno va a ser una acidosis de tipo metabólica. Entonces tenemos los siguientes pasos. ¿Qué es lo que hago primero? Miro mi pH. Si mi pH está disminuido, estoy en una acidemia. Posterior a ello, ¿cuál es el siguiente paso? Mirar o echarle la culpa primero al bicarbonato. Si el bicarbonato está alterado, esta acidosis ha sido generada a consecuencia de una alteración a nivel renal, entonces es una acidosis metabólica. Ya. Si yo miré este bicarbonato y no era este el culpable, recién ahí me fijo en el PCO2. Ya, pero nosotros estamos en el caso de la acidosis metabólica. Si ya confirmé que es una acidosis metabólica,
Ahora el siguiente paso es saber si esta acidosis metabólica, nuestro cuerpo lo está compensando o no lo está compensando. Para ello, ¿qué es lo que voy a calcular? Lo que voy a calcular es la presión arterial de CO2 esperado y se utiliza para ello la siguiente fórmula. 1.5 por el valor de bicarbonato que nos dan en la hojita, que viene a ser el valor de laboratorio o lo que le han medido el paciente, más 8 más menos 2. Lo que salga acá va a ser un rango. Ese rango lo vamos a comparar con la presión arterial de CO2 que tiene el paciente. Por ejemplo, digamos que el rango que nos salió acá es de 28. A ver. El valor que nos salió acá es de 28 a 32. Y la presión arterial de nuestro paciente es de 27. Entonces, este 27, que es el valor que se le ha medido al paciente, no está dentro de este rango, está menor a ese rango. En ese caso, el segundo trastorno, como la presión arterial de CO2 está disminuida, el segundo trastorno va a ser una alcalosis de tipo respiratorio. Alcalosis, ¿por qué? Porque la presión arterial de CO2 disminuida, y respiratoria, ¿por qué? Porque es a consecuencia de una alteración de la presión arterial de CO2. Pero si el valor que nosotros encontramos en la hoja de laboratorio, digamos que encontramos un valor de 34, este 34 no está tampoco dentro de este rango, está incrementado. Si está incrementado, esto me está generando una acidosis, pero como es a consecuencia de un problema que se está generando por el CO2, va a ser una acidosis de tipo respiratoria. Si el valor está entre 28 y 32, está compensado, no hay un segundo trastorno. Hasta ese momento ya tenemos entonces el primer trastorno hasta acá, y con estos otros pasos el segundo trastorno. Posterior a ello calculamos el anion gap. El cálculo del anion gap es los iones positivos menos los negativos. Sodio menos la sumatoria de bicarbonato más cloro. El valor que nos puede salir va a estar entre 8 a 12. Puede estar elevado o puede estar, puede estar normal o puede estar elevado. Posterior a ellos, en el caso de que este anion gap esté incrementado, lo que vamos a pasar a calcular va a ser el delta ratio. Calculamos este delta ratio y nos puede dar o bien una acidosis o una alcalosis de tipo metabólica, que vendría a ser el tercer trastorno. Ya teniendo el primer trastorno, segundo trastorno y tercer trastorno, nosotros pasamos a dar nuestra conclusión, que puede ser, por ejemplo, una acidosis metabólica con el anion gap elevado. El segundo trastorno, que puede ser una alcalosis respiratoria o una acidosis respiratoria. Y como tercer trastorno podemos poner la acidosis metabólica o la alcalosis metabólica. De esa forma. Si solo tenemos un trastorno, entonces nuestra conclusión sería solo acidosis metabólica, porque va a ser un solo trastorno, porque ya está compensando, entonces sería acidosis metabólica compensada. Si tenemos acidosis metabólica más acidosis respiratoria, sería una acidosis mixta. De esa forma vamos jugando con los resultados. Esta formulita, una vez que se ponen a practicar los ejercicios, ya se les va a quedar en la cabecita y va a ser muy fácil de poder recordar. Con todo eso, como ya se les explicó la parte teórica, regresamos al caso clínico que se les presentó al inicio. Tenemos una mujer de 56 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 hace 15 años y se ha estado controlando con una dieta estricta y también con su insulina. Pero nos mencionan que hace poco tiempo se presentó o tuvo una enfermedad vírica que le generó pérdida del apetito, fiebre y vómito. Acá un dato clave para saber si porque si ya lo han analizado, estamos en un caso de una cetoacidosis diabética, ya que también se va a confirmar con los valores de laboratorio. Pero primero, basándonos en la clínica, una cetoacidosis diabética se va a generar principalmente o generalmente en una diabetes mellitus de tipo 1. ¿Se puede generar en la tipo 2? Sí, pero es más frecuente en la de tipo 1. Y algo o un dato que me va a llevar a yo plantear ese diagnóstico es porque la cetoacidosis diabética se genera en pacientes que, pese a que tienen una diabetes mellitus tipo 1, tienen un antecedente de haber tenido una infección reciente. En este caso puede ser una infección respiratoria, puede ser una infección del tracto genitourinario. Ese datito les va a poder facilitar un poco más su diagnóstico. Ya, continuamos. Tuvo una enfermedad vírica que le causó pérdida del apetito, fiebre y vómitos, una enfermedad gastrointestinal. Presentó disnea y la paciente fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos del hospital. A la exploración física se encuentra sequedad de las membranas mucosas
disminución de la turgencia cutánea, respiración rápida y profunda. Esta respiración rápida y profunda, ¿cómo es conocida? Como respiración de Kussmaul. Y la deshidratación que se encontró en su organismo. Ya, con eso ya mi sospecha diagnóstica es cetoacidosis diabética. Ahora recién me voy a pasar en los datos de laboratorio, porque como estamos en desequilibrio ácido-base, más que nada vamos a utilizar estos valores del AGA. En el caso de la orina, el datito que también les lleva a plantear esta cetoacidosis diabética es la alteración que se está dando en la glucosa y la presencia de cetonas. Y la glicemia que está en valores muy elevados, en 650. Ya, pero ahora centrándonos solo en el AGA, porque nos están preguntando cuál es el trastorno ácido-base, ¿cuál era el primer paso? El primer paso es mirar el pH. ¿Cómo está el pH en este paciente? Está en 7.13. ¿Cuál es su valor normal del pH? De 7.35 a 7.45. Por lo tanto, este pH está disminuido. Ese pH disminuido que genera a nivel de la sangre una acidemia. ¿Cuál es el segundo paso? Echarle primero la culpa al bicarbonato y luego recién mirar el PC2. El bicarbonato en el paciente, ¿en cuánto está? Está en 6. ¿Cómo está este valor 6? ¿Está normal o está disminuido? Está disminuido y por lo tanto esta acidosis que se está generando es a consecuencia de una alteración del bicarbonato. Va a ser conocido como una acidosis de tipo metabólica. Hasta ahí ya tengo mi primer trastorno. Ahora lo que voy a pasar a calcular es saber si tengo un segundo trastorno o no. Para ello, ¿qué es lo que miro? Voy a calcular primero mi PCO2 esperado, lo que yo espero que el paciente tenga. Para ello vamos a usar la fórmula de 1.5 por el bicarbonato más 8 más menos 2. Si hacen el cálculo, ahí el cálculo sale, a ver, yo si lo calculé, me sale de 15 a 19. Nuestro cuarto paso es ver qué valor tiene de PCO2 nuestro paciente. El paciente tiene un PCO2 de 25. ¿Este 25 está dentro de este rango? No, no está dentro de ese rango, está superior a ese rango. Por lo tanto, mi paciente está cursando con una acidosis de tipo respiratoria. Quinto paso, calculo mi anion gap. ¿Cómo se calcula el anion gap? El valor del sodio menos la sumatoria del bicarbonato más el cloro. Esto les va a salir 32. ¿Cuál es el valor normal del anion gap? De 8 a 12. 32 está superior a ese valor, por lo tanto vamos a decir que el anion gap está elevado. Sexto paso, calculamos el delta ratio. Para hacer el cálculo del delta ratio, miramos primero el valor de anion gap calculado o medido, que viene a ser 32, con el anion gap normal, que viene a ser de 12. Lo vamos a dividir entre el bicarbonato normal, que es 24, menos el bicarbonato que tiene el paciente, que es 6. Si ustedes calculan eso les sale 1.1. ¿Cuál es el valor normal del delta ratio? De 1 a 2. Por lo tanto, decimos que este delta ratio está normal. ¿Cuál sería la conclusión? Nuestra conclusión va a ser que hasta aquí tenemos primer trastorno. Aquí está nuestro segundo trastorno. Ya. La conclusión es el siguiente. El paciente está cursando con una acidosis metabólica con anion gap elevado más una acidosis respiratoria. Esa sería la conclusión. Pasamos rápido. Más una acidosis respiratoria. Parece un poquito complicado porque hay un montón de cálculos que realizar, pero sí va a ser un poco más fácil ya cuando pasemos al repaso y todo eso también. Ya, pasamos al siguiente caso clínico. El siguiente caso clínico menciona lo siguiente. Paciente varón de 32 años acude a emergencia por presentar vómitos profusos por gastroenteritis viral y disminución de la fuerza muscular. A la exploración física, el paciente se encuentra somnoliento, con signos de deshidratación, y los exámenes auxiliares se muestra lo siguiente. En el AGA se encuentra un valor de pH de 7.52, una presión arterial de CO2 de 39,
la concentración de bicarbonato de 32, de sodio de 139, de cloro de 94 y de potasio de 3. Y nos preguntan cuál es el trastorno ácido-base de nuestro paciente y será un trastorno simple o un trastorno mixto. Este caso clínico también lo vamos a resolver al final. Empezamos con la parte de definición de la alcalosis metabólica. ¿Qué es una alcalosis metabólica? Es un trastorno que se va a generar a consecuencia de un incremento del bicarbonato en la sangre. Regresamos a la fórmula de Anderson-Hasselbalch, en la cual se nos menciona que ante este incremento de bicarbonato, ¿qué es lo que pasa con el pH? El pH se va a incrementar, eso acidifica la sangre. ¿Y quién es el que va a tratar de compensar este incremento de bicarbonato? A nivel respiratorio, el pulmón, que vendría a ser con un incremento de la presión arterial de CO2 para nuevamente buscar la homeostasis desde pH. Tenemos, por lo tanto, el incremento de bicarbonato que genera un incremento de pH. Para ello, el pulmón, ¿qué es lo que hace? Hipoventila. Si hipoventila, eso va a generar que el CO2 se elimine en menor concentración. Menor eliminación de CO2, a nivel del cuerpo vamos a tener mayor concentración de CO2. Mayor concentración de CO2 genera una presión arterial de CO2 incrementada. Eso lleva como consecuencia que el pH disminuya para tratar de compensar este incremento que se generó a consecuencia del incremento de bicarbonato. Si esta respuesta no es suficiente, el riñón va a intervenir incrementando la excreción de bicarbonato. Ante un incremento de excreción de bicarbonato, la concentración de bicarbonato en el cuerpo disminuye. Eso lleva a un descenso del pH para buscar la homeostasis. Si nosotros le tomamos un AGA, los valores que vamos a encontrar van a ser los siguientes: un pH incrementado, la concentración de bicarbonato incrementado y como consecuencia de ese incremento, la presión arterial de CO2 también va a estar incrementada. ¿Cuáles son las causas que me van a generar esta alteración o esta alcalosis metabólica? Las agrupamos en tres. Tenemos la pérdida de hidrogeniones, la ganancia de bicarbonato, la disminución del volumen. En el caso de la pérdida de hidrogeniones, vamos a tener como principal causa los vómitos. En el caso de los vómitos, se va a eliminar bastantes hidrogeniones, eso conlleva este desequilibrio. Otra causa que no es tan frecuente, que viene a ser el hiperaldosteronismo, en la cual también se va a generar una mayor eliminación de hidrogeniones debido a que en nuestro organismo vamos a tener más aldosterona. La aldosterona incrementa la eliminación de hidrogeniones. El otro grupo es la ganancia de bicarbonato. En este caso, la ganancia, más que nada nos vamos a basar en que hay una ingesta de alguna sustancia que tiene bicarbonato. ¿Cuál es esa ingesta? Principalmente son sustancias que tienen bicarbonato de sodio. En el caso de un síndrome de leche alcalí, se va a generar en un paciente que está consumiendo alguna sustancia que tiene bastante bicarbonato, pero a su vez este paciente tiene una alteración a nivel renal. Por lo tanto, si hay una alteración a nivel renal, la reabsorción de bicarbonato va a estar alterada, pero el paciente está consumiendo. Entonces se suma tanto este exceso de consumo como esta alteración a nivel renal. En el caso de la administración aguda de alcalinos, más que nada es por una ingesta elevada de este álcali, que viene a ser el bicarbonato de sodio. La disminución de volumen también va a conllevarnos a que se genere una alcalosis de tipo metabólica, y la principal causa es generada por el consumo de diuréticos de tipo ASA. Aquí a recordar, a tener en cuenta que de todos los trastornos, uno de los trastornos más frecuentes que se va a dar en los pacientes que están hospitalizados viene a ser la alcalosis de tipo metabólica, y este trastorno de alcalosis metabólica generalmente no se presenta como un solo trastorno, suele presentarse unido a otros trastornos más. De esta diapositiva recordarse como principal causa, que siempre van a preguntarle, les ponen en caso clínico: paciente de tantos años que presentó varios cuadros o varios episodios de vómito. ¿Cuál es el posible trastorno que tenga? Alcalosis metabólica. Lo han preguntado varias veces en salud. Y otro dato que tienen que acordarse es el perfil que ustedes van a encontrar del AGA. Esos dos valores, esos dos datos principalmente, recuérdense de esta diapositiva, porque son los datos más preguntados.
Pasamos a la explicación de la fisiopatología unida a la clínica. Entre las etiologías tenemos, por lo tanto, los vómitos, el hiperaldosteronismo, la ingesta de bicarbonato o los diuréticos. En el caso de los vómitos que generan mayor pérdida de hidrogeniones. El incremento de aldosterona en nuestro organismo va a generar mayor secreción de hidrogeniones, sea por pérdida de hidrogeniones o por secreción de hidrogeniones, la pérdida a nivel de todo el organismo se va a incrementar los hidrogeniones. El cuerpo, por lo tanto, va a tratar de neutralizar ello. Si yo tengo pocos hidrogeniones y digamos que tenía 5 hidrogeniones y 5 bicarbonatos, pero ahora como estoy perdiendo hidrogeniones, solo me quedan 2 hidrogeniones, pero los bicarbonatos sigo teniendo 5. Entonces, esos 2 hidrogeniones van a ser neutralizados con 2 bicarbonatos y voy a tener un exceso de 3 bicarbonatos. Ese exceso de bicarbonatos incrementa la concentración de bicarbonato. Por otro lado, la ingesta de bicarbonato o el uso de diuréticos me lleva a un incremento de bicarbonato y cualquiera de estas dos vías alteran el pH, generan que el pH se incremente. El pH incrementado es conocido como acidemia, pero como es generado por una alteración del bicarbonato es conocido como una alcalemia, pero como es generado por un incremento de bicarbonato, esto es conocido como una alcalosis de tipo metabólica. En la parte clínica, ¿qué es lo que va a generar? Similar a lo que se les explicó en la acidosis de tipo metabólica, si yo tengo pocos hidrogeniones a nivel extracelular, ¿qué es lo que va a buscar mi cuerpo? Incrementar estos hidrogeniones para buscar la homeostasis de esta alcalosis que se ha generado. Por lo tanto, los hidrogeniones van a salir para compensar esto de acá. Pero cuando salen los hidrogeniones, ¿qué es lo que va a ingresar a la célula? Va a ingresar el potasio. Por lo tanto, el potasio a nivel extracelular va a disminuir. Eso va a llevar a una hipopotasemia o hipocalemia y la baja concentración de potasio, ¿qué es lo que genera o cómo se manifiesta? Con debilidad, con arritmia. A nivel de la vía respiratoria, se va a dar la depresión de los quimiorreceptores periféricos, la activación del centro respiratorio disminuye, el paciente empieza a hipoventilar, se hipoventila, va a acumular más CO2 en su organismo porque está eliminando menos CO2. Si acumula más CO2, la presión arterial de este CO2, ¿cómo va a estar? Incrementada. A nivel renal, ¿qué es lo que sucede? Se va a disminuir esta reabsorción de bicarbonato porque tengo un exceso de bicarbonato, entonces ya no necesito reabsorber más bien voy a querer eliminarlos más. Lo que sí va a disminuir va a ser la excreción del ion amonio. Los hidrogeniones más amoníaco que me daba ion amonio. Voy a tratar de eliminar menos ion amonio, porque si elimino menos ion amonio, ¿qué es lo que voy a tener en mayor concentración en mi cuerpo? Hidrogeniones. Y estos hidrogeniones me van a ayudar a poder regular esta alcalosis. La concentración de bicarbonato disminuye en el cuerpo. Si yo le tomo una prueba de laboratorio para ver el pH de la orina, este pH me va a salir elevado. A nivel del sistema nervioso central, el pH incrementado va a conllevar a que el paciente curse con estadios de confusión. De todo esto, lo que siempre pregunta, esto está acá, la hipopotasemia, y la explicación es muy sencilla. Y si saben también esta ecuación de la neutralización, interpretarlo, si se da, qué alteración se da o cómo se va regulando a nivel renal, también es fácil. Entonces, recuérdense esto de acá y esta formulita para poder saber esta regulación a nivel renal, porque a nivel respiratorio, ya con esta hipoventilación se pueden acordar fácil. Ahora, pasamos al resumen o al cálculo de la alcalosis de tipo metabólica. Nuevamente recordar los datos de laboratorio que se les presentó en diapositivas anteriores. El pH, valor normal de 7.35 a 7.45, el bicarbonato de 22 a 26, la presión arterial de CO2 de 35 a 45, el sodio de 135 a 145, el cloro de 96 a 106, el anion gap de 8 a 12, aunque no se utiliza mucho o no se utiliza acá, y el delta ratio de 1 a 2. Tenemos el pH. Para que sea una alcalosis, el pH, ¿cómo debe estar? Superior a 7.45. Ahí vamos a decir que estamos en una alcalemia. Pero tenemos que saber si esa alcalemia ha sido generada por el bicarbonato o por el CO2. Si es generada por un incremento de bicarbonato, vamos a estar en un caso de alcalosis metabólica, y si es generada por
el CO2 en una alcalosis de tipo respiratoria. ¿Cómo vamos a hacer nuestro cálculo? Primero siempre ver el pH. pH incrementado, alcalemia. ¿A quién le echamos la culpa primero? Siempre al bicarbonato. Si el bicarbonato es alterado, entonces esta alcalosis va a ser a consecuencia de una alteración del bicarbonato y por lo tanto es conocido como una alcalosis de tipo metabólica. Si el bicarbonato está normal, ahí recién pasa a ver el PCO2. Ya. Pero como acá está alterado el bicarbonato, voy a ver si esta alteración está siendo compensada por el organismo o no. Para ello, calculo la presión arterial de CO2 esperado, que viene a ser 0.7 por el bicarbonato más 21 más menos 2. Aquí les va a salir un rango. Digamos que el rango que me sale acá va de 18 a 22. No, no es un dato que va ahí. Que va de 40 a 44. Y si nosotros vemos los datos que tiene el paciente en su hoja de laboratorio, encontramos que tiene 38. Este 38 no está dentro de este rango, por lo tanto el paciente va a estar cursando con un segundo trastorno. Presión arterial disminuida viene a ser una alcalosis de tipo respiratoria. Pero si este valor que nosotros encontramos acá, digamos que está en 46, está superior a este rango, el paciente tiene un segundo trastorno que viene a ser una acidosis de tipo respiratoria. Entonces, hasta el paso 2, el primer trastorno, con el paso 3 y 4 sacamos el segundo trastorno y con eso ya damos nuestra conclusión. Alcalosis metabólica más, ahí le colocamos el segundo trastorno que va a tener el paciente. Regresamos al caso clínico. Paciente varón de 32 años que acude a emergencia por presentar vómitos profusos por una gastroenteritis viral y disminución de la fuerza muscular. Si hay vómitos, ¿qué es lo que se va a perder? Lo que les mencioné en diapositivas anteriores, vamos a perder bastante hidrogeniones. Por la clínica ustedes se van guiando. Incluso sin resolver, ustedes pueden ya sacar el diagnóstico, pero a veces no les piden solo el diagnóstico, sino que les piden el cálculo. Y bueno, ahí sí tienen que pasar a hacer sus pasitos y todo eso. Pero si solo les pide el diagnóstico, ya con la parte clínica lo sacan fácil. ¿Qué hay? Hay pérdida de hidrogeniones. En la exploración física se encontró un paciente somnoliento y con signos de deshidratación. Y si nosotros visualizamos el agua, nos dan los siguientes valores. ¿Cuáles eran los pasos a seguir? Primero miramos el pH. El pH en el paciente está de 7.52. Este 7.52 ¿está normal? No, no está normal, porque el valor normal es de 7.35 a 7.45. Está elevado. Si está elevado, esto está generando una alcalemia. Ahora, vemos si esta alcalemia es a consecuencia del bicarbonato o del CO2. ¿A quién le echamos primero la culpa siempre? Al bicarbonato. Vemos el bicarbonato está en 32. ¿Cuál es su valor normal del bicarbonato? De 22 a 26. Este bicarbonato está elevado y por lo tanto estamos en un caso de una alcalosis de tipo metabólica. Ahora vamos a verificar si esta alcalosis metabólica está siendo compensada por el cuerpo o no. Para ello vamos a pasar a calcular la presión arterial de CO2 esperada en el paciente. ¿Cómo es el cálculo? 0.7 por el valor de bicarbonato más 21 más menos 2. El rango que les va a salir acá es de 41.4 a 45. Aquí está. A 45.4. ¿Cuál es la presión arterial de CO2 que tiene el paciente? El paciente tiene una presión arterial de 39. Una presión arterial de CO2 de 39. ¿Este 39 está dentro de este rango? No está dentro de ese rango, está inferior a ese rango. Entonces, el segundo trastorno que tiene nuestro paciente es una alcalosis de tipo respiratoria. Con eso damos ya la conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? El paciente está cursando con una alcalosis metabólica más una alcalosis de tipo respiratoria. O, en otras palabras, está cursando con una alcalosis mixta. Esa sería la conclusión. Ya. Para finalizar, pasamos a la gasometría arterial. Nos estamos pasando 5 minutos. Esto va a ser más rápido. La gasometría arterial, ¿qué es? Viene a ser una prueba que se va a tomar
de la sangre arterial. ¿Y para qué me sirve esa prueba? Para poder calcular los siguientes datos: la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, el pH, es decir, la acidez que tiene la sangre, la saturación y la concentración de bicarbonato. ¿Cuáles son las indicaciones para yo poder realizar una gasometría arterial? 1. Conocer si mi paciente está cursando con un trastorno ácido-base o no. Y si yo le estoy dando un tratamiento a consecuencia de un trastorno ácido-base, para ver si mi paciente está respondiendo de forma adecuada o no a este tratamiento. Esas son las dos indicaciones que se toman para poder realizar un AGA o una gasometría arterial. ¿Qué contraindicaciones hay para realizar esta gasometría? 1. Que la prueba de Allen modificada sea normal. La prueba de Allen les explico en la siguiente diapositiva. La otra contraindicación es que a nivel de la zona en la cual yo voy a tomar la muestra para conocer estos valores, que se esté generando alguna infección, o tal vez el paciente esté cursando con alguna enfermedad que le genera trombos, o tal vez su anatomía está alterada. En esos casos yo no voy a poder realizar o no voy a poder tomar una muestra para poder evaluar estos valores. La otra contraindicación son las enfermedades vasculares periféricas o el síndrome de Raynaud activo. En el caso del síndrome de Raynaud activo, quiere decir que hay ciertas zonas que empiezan a hipoperfundirse, y si yo le quito sangre, esa hipoperfusión se va a incrementar. Entonces, es una contraindicación para poder realizar la gasometría. ¿Qué sitio debo seleccionar para hacer mi gasometría arterial? Los sitios a seleccionar son diversos. Se puede tomar en la arteria radial, en la arteria femoral, se puede tomar en la braquial axilar, dorsal o del pie. Muchos doctores en los hospitales, porque a mí me dijeron, las veces que empecé a tomar, me dijeron, siempre saca en la arteria radial, porque si tú sacas en la arteria radial y el paciente, digamos que por X motivos hace un trombo, la pérdida solo va a ser de la mano. En cambio, si yo hago una gasometría a nivel de la arteria humeral, si se genera una isquemia, estaría perdiendo todo el miembro superior. Esa era la explicación, digamos, que me daban cuando me estaban enseñando este tema. Pero buscando en la literatura se menciona que en sí no hay alguna evidencia científica con una muestra grande, porque con muestras pequeñas es esa explicación que les he mencionado, una evidencia científica que nos diga que algún sitio es mejor que el otro. Pero lo que sí se menciona es que el sitio más accesible para poder realizar una gasometría arterial es a nivel de la arteria radial. Tenemos la arteria radial, a este lado la cubital, la parte del arco palmar superficial y la profunda, que es importante que se acuerden esta anatomía para poder explicarles la prueba de Allen modificada. ¿Qué materiales utilizamos para tomar una gasometría? Una jeringa AGA. Una jeringa AGA es una jeringa a presión, en la cual nosotros lo que hacemos es solo introducir la jeringa, y como esta jeringa tiene presión negativa interna, ¿qué es lo que va a hacer? Va a absorber sangre de forma automática. Pero si no tenemos esta jeringa, podemos utilizar otra jeringa, pero al utilizar otra jeringa que no tiene presión negativa, y sí vamos a tener que reabsorber nosotros o jalar la jeringa para poder reabsorber sangre. Otro material a utilizar está el algodón o gasa, una solución antiséptica que puede ser la clorexidina, algunos utilizan el alcohol, algunos el agua oxigenada, una banda adhesiva para poder colocarle después de haber realizado la extracción de sangre, y lo importante de todo personal de salud es primero protegerse, para ello utilizar los guantes que sean estériles. La técnica para tomar la gasometría arterial: primero hacer la prueba de Allen modificada, que les explico un poquito más adelante. Después de realizar esa prueba, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primero, limpiar la zona. Limpiamos la zona en la cual vamos a hacer la extracción de sangre, localizamos el sitio en el cual vamos a ingresar nuestra aguja. Posterior a ello, si nosotros vamos a tomar la prueba en la arteria radial, el ángulo recomendado es de un ángulo de 45 grados. Hay literaturas que les dicen de 90 grados, pero en la literatura que se está mostrando en la parte inferior, que es una actualización del año 2023, mencionan que el ángulo de 90 grados es para la arteria femoral. Para la arteria radial, utilizar un ángulo de 45 grados. La aguja, ¿qué cantidad de sangre o qué volumen de sangre vamos a extraer? De 2 a 3 mililitros. En sí, la que se utiliza generalmente solo 1.5, pero la literatura recomienda sacar de 2 a 3. Una vez que extraemos la sangre, retiramos la aguja y hacemos presión en la zona en la cual hemos hecho la extracción de la sangre. Vamos a utilizar o el algodón o la gasa, y
Si tenemos otro personal que nos esté apoyando, vamos a pedirle a ese otro personal que haga presión con la gasa durante 5 minutos para evitar que se le formen hematomas en el paciente. Y si no tenemos otro personal, al mismo paciente le pedimos que se presione el bracito donde está la gasa durante unos 5 a 10 minutos para evitar que aparezcan hematomas. Porque una vez que le aparezca un hematoma, el paciente les echa la culpa de que ustedes lo han lesionado y la siguiente vez no va a dejarles que ustedes tomen la prueba. Esto nada más como recomendación extra. Las complicaciones que se pueden generar al tomar una gasometría arterial, una de las más sencillas que se va a presentar en la mayoría es dolor. Otros se van a quejar de parestesia porque al ingresar para extraer la sangre en la arteria radial, muchos tocan el nervio radial, y eso genera parestesias. Se puede generar hematomas, hemorragias en sí la técnica, si ustedes hacen la técnica de forma adecuada, ingresan solo una vez y la sangre sale de forma rápida, pero si no hacen la técnica adecuada, ustedes ingresan y no encuentran la arteria y ahí están que muevan la aguja, la jeringa por todos lados, ahí lesionan al paciente. Y al lesionar ahí al paciente le puede generar hemorragia. Puede generar también oclusión de la arteria debido a la formación de un trombo, o si ingresan con una jeringa que no sea presión negativa y ahí recién ustedes se ponen a extraer, hay una posibilidad de que ingrese aire al torrente sanguíneo y pueden generar una embolia aérea, incluso lesionar el nervio que les había mencionado, ¿no? Para generar una parestesia. La complicación más grave que van a poder generar va a ser una infección del sitio de punción. Para ello siempre es importante limpiar la zona, utilizar los guantes para que todo sea de forma adecuada. Y la otra complicación grave es la isquemia. Ahora, ¿cómo es la prueba de Allen modificada? La prueba de Allen modificada consiste en que nosotros le pedimos al paciente que haga puño en su manito y que, ¿qué es lo que va a hacer? Va a levantar un poquito su puño, de tal manera que nosotros utilizamos nuestras dos manos y vamos a hacer presión sobre la arteria radial y la arteria cubital. Posterior a ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descomprimir solo la parte en la cual estamos haciendo presión en la arteria cubital. Regresamos a esta diapositiva y si ustedes visualizan esta imagen, tenemos la arteria radial y la arteria cubital y ambas se van a anastomosar y van a dar o van a formar el arco palmar superficial. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que por X motivo se forma un trombo acá? Esta zona va a seguir siendo irrigada por la arteria cubital. Para eso nos sirve la prueba de Allen. Si nosotros quitamos la presión de la arteria cubital, se supone que si esta arteria está permeable, la irrigación tiene que regresar, o la coloración de la piel o de la manito tiene que regresar inmediatamente a la zona palmar. Pero si esta arteria tiene algún compromiso, si nosotros descomprimimos, la coloración no va a regresar. Esa sería una contraindicación para poder nosotros realizar el AGA en esa zona. ¿Cuáles son el tiempo normal en la cual la coloración de la mano debe regresar? Debe ser menor a 6 segundos. La permeabilidad de la sangre debe regresar en ese tiempo. Si se demora en regresar más de 10 segundos, ya es una contraindicación. Si demora entre 6 a 10 segundos, la posibilidad de que tenga algún trastorno está. Por lo tanto, debemos usar otra zona para poder realizar esta prueba. El resumen de la clase. Tenemos un pH, si es menor a 7.35, acidemia. Si es mayor a 7.45, alcalemia. En el caso de que sea una acidemia, ¿a quién le echo la culpa primero? Al bicarbonato. Bicarbonato disminuido, acidosis metabólica, PCO2 incrementado, acidosis respiratoria. En el caso de que el pH esté incrementado, alcalemia. Si es esa consecuencia del incremento de bicarbonato, alcalosis metabólica. Si es a consecuencia del descenso de PCO2, alcalosis respiratoria. ¿Qué es lo que miraba también en la acidosis de tipo metabólica? El anion gap. Anion gap si está normal o si el anion gap está elevado. Si el anion gap está elevado, ¿qué paso a calcular? El delta ratio, para poder saber si hay un tercer trastorno o no. En resumen, estos serían los pasitos que ya se les ha mostrado. Bueno, eso sería todo. Sé que ha sido un tema largo, pero espero que lo hayan entendido. Cualquier duda me pueden escribir al correo o al Instagram para poder responderles. Gracias.